Antes, por favor, antes. Me voy a venir para Cámbaro porque está muy alto. Filipenses 1. Les voy a decir por qué, aunque no se grabe ahorita el video. Les voy a decir algo, chicos. El único propósito mío y de Dios de que yo esté aquí es que ustedes puedan conocer, chócala, eso es que ustedes puedan conocer más del amor de Dios. Esta oración que viene en Filipenses capítulo 1 es mi oración por cada uno de ustedes, por sus familias. Quiero leérselas y quiero que la tomen de mi parte para ustedes. Esto fue de parte de Pablo para los filipenses, pero quiero que puedan entender lo que vamos a estudiar a continuación. Y quiero leerles esto de mi parte para ustedes, porque esta es mi oración por ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro gozo, que vuestro amor abunde más, aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que puedas vivir lo mejor, para que tomes las mejores decisiones, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este es mi anhelo para todos ustedes. Quiero que entiendan algo. Mi única meta con cada una de sus familias es que el Espíritu Santo sea derramado en sus vidas, que ustedes puedan conocer a Dios verdaderamente, que puedan tener una relación personal con ese Dios todopoderoso y que puedan sentirlo, ya no escuchar de Dios, sino sentirlo, vivirlo y decir: antes había escuchado de Él, ahora yo sé quién es, ahora yo lo vivo, yo lo siento. Esa es mi oración, ese es mi anhelo con cada uno de ustedes. ¿Por qué hago tanto énfasis en todo esto? Porque parte de mi trabajo como servidor de Dios, como siervo de Dios, es enseñarles la Escritura, no solo las partes que van a alimentar el humanismo, ¿no? De todas las bendiciones y promesas que hay de Dios para cada uno de nosotros, que sí las hay, sino mi responsabilidad delante de Dios es presentarles a Dios tal y cual Él es. Primero, quise dejar claro el fundamento de la Biblia. Después, la grandeza de Dios. Y vamos a adentrarnos en un terreno que no es muy común que tú leas o que te enseñen. Estos versículos que vamos a leer, tal vez nunca los has leído y jamás alguien te los ha predicado. Y va a ser algo rarísimo que lo encuentres en una predicación en alguna iglesia. Va a ser muy, muy raro. Porque, ¿sabes? No es popular esta área de Dios. No es popular. ¿Sabes qué es lo popular? Si yo quiero llenar la sala y quiero llenar y que cada vez seamos más y más, pues voy a aventarme mensajes populares. ¿Cuáles son los mensajes populares? Que convierten a un Dios todopoderoso, lo sobajan a un genio de la lámpara.
Tú pídele a Dios y Dios te dará y te bendecirá y te multiplicará y tú serás cabeza y no cola y tú esto y puros versículos y versículos que sí son verdad, donde Dios te da bendición, pero cada bendición viene con un contexto. Pero el contexto no te lo hablan porque no es popular. Es como un médico cuando viene un paciente. El médico tiene que ser honesto y decirle la verdad. Señor, tiene cáncer. ¿O qué le dirías? No, es que no le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque se va a agüitar. No, pues lo voy a poner bien triste. Mejor le voy a decir, ¿sabe qué? Es un dolor de estómago. Échate un Pepto-Bismol. ¿Verdad que no? ¿Sería un buen médico? Pues no. Perdóname, aunque te duela, te voy a decir la neta. Como papás con nuestros hijos, ¿sabes qué? Perdóname, aunque te duela, te tengo que corregir. Te tengo que decir la verdad. Esto está mal, esto está bueno. Y el único que nos dice qué es lo correcto y lo incorrecto es Dios y su palabra. Voy a exponer un área de Dios que no es muy popular, que no es muy común. Y vamos a leer versículos que tal vez te van a incomodar. Pero yo te quiero pedir que te esperes al final de este año. No, no es cierto. Al final voy a intentar al final de este domingo. Pero sé que es tanta información que no voy a concluir. Entonces ya me estoy relajando. Pero tal vez me la voy a aventar en 2 etapas. Pero voy a tratar de adelantarme para que no te vayas contracturado de aquí y todo tenso. Voy a aterrizarlo. Pero quiero, en pocas palabras, que aguantes. ¿Listos? Ok, ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a disfrutar la grandeza, el poderío y la majestuosidad de Dios. Quise esta foto ponértela, ¿sabes por qué? Porque dices, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver un ejemplo muy práctico, muy visual, porque me gusta lo visual. De este lado tenemos la obra del hombre haciendo una alberca. Esta es la alberca que el hombre crea. Esta es la alberca que Dios crea. ¿Acaso saber alguna diferencia? 10 puntos al que encuentre 10 diferencias. Sí. ¿Sabes qué? Por eso quería dejártelo. Esto es la obra del hombre. Esto es el trabajo del hombre. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es un ejemplo nada más. Puedo narrar 1000 ejemplos de la grandeza de Dios. Había seleccionado también otra foto de un robot que está increíble. Y cómo ese robot está agarrando algunas cosas. Es una mano robótica que está agarrando algunas cosas. Es una mano como de hombre. Pero versus la mano de un bebé. Esto es la obra del hombre. Esto es la obra de Dios. Dios puede dar vida. Solo Dios puede dar vida. Nuestro Dios es asombroso. Quiero suplicarle a Dios que se revele a nosotros en su grandeza, en su majestuosidad. Que arranque de nosotros un cáncer que hay de humanismo. Y ese cáncer que nos hunde y nos hunde y nos hunde más. Ese cáncer que nos arrastra al decir, es que yo no me merezco eso. O es que yo me merezco. Después de este estudio o de esta serie de estudios, quiero que hagas esa pregunta. ¿Qué me merezco? Siguiente, por favor. Vamos a empezar. Dios, ¿quién es? ¿Qué es lo que desea de mí? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todo esto, todas estas preguntas se contestan a través del estudio de las Escrituras y de la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Por eso yo les pido que me acompañen a orar para empezar. Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que tengas misericordia de tu siervo y que me ayudes a expresar tu palabra, Señor, y a enseñar tu palabra tal y como tú la has puesto, Señor. Señor, quiero agradarte a ti, Señor. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu
traiga convicción a nuestras vidas, revelación a nuestras vidas, y que nos lleve a cada vez estar más cerca y más cerca y más cerca de ti. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros y toca estos corazones de piedra y estas mentes cauterizadas. Señor, ayúdanos, revélate, tócanos. Te lo pido por los méritos de mi Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? Cuando conoces a Dios, transforma completamente tu vida. ¿Sabes qué? Yo les podía dar estudios y estudios de qué, sobre cómo llevar un matrimonio feliz, ¿no? Podemos hablar mucho del matrimonio, lo correcto, lo incorrecto en el matrimonio. Yo puedo hablarles tips de cómo ser un padre con un adolescente, ¿no? Cómo ser un padre con los hijos. Y yo les puedo hablar del puro, ¿cómo se llama? Betún. Pero ese no es el pastel. El pastel es Dios en tu vida. Ese es el pastel. Por eso los métodos del hombre de dar tips, de dar consejos y todo, te dura poco y vuelves a lo mismo, y vuelves a lo mismo, y vuelves a lo mismo, porque el hombre no tiene el poder de transformar una naturaleza. Yo no tengo ningún poder para transformar tu naturaleza, no lo tengo. Yo me puedo desgarrar, desvivir para que ustedes conozcan y se entreguen a Dios, pero yo no tengo el poder. Ningún ser humano tiene poder para transformar una vida. Solo Dios puede transformar una vida. Y mi trabajo es expresar, enseñar, dirigir, corregir para que ustedes puedan conocer cada vez más y más a Dios y que puedan llevar vidas entregadas a Él. ¿Quieres tener un feliz matrimonio? ¿Quieres tener una relación increíble con tus hijos? ¿Quieres tener una vida plena, llena de paz, de gozo? Solo está en conocer quién es Dios. Colosenses capítulo 3. Es un capítulo que a mí me apasiona bastante porque hay mucho que aprender en ese capítulo. Y ahí Pablo en Colosenses capítulo 3 dice, ¿sabes qué? De la manera que Cristo os perdonó, así perdónense los unos a los otros. Si no sabes cómo es que Cristo te perdonó, ¿cómo puedes perdonar a los demás? ¿Cómo? Y dices, bueno, sí, yo sé que Jesús vino y murió por mí en esa cruz, muy bien. Y decimos que Él es el Salvador. Ajá, ¿de qué te salvó Cristo? ¿Sabes de qué te salvó? ¿O no lo sabes? Y la verdad es que la mayoría no lo sabemos. ¿Qué es el Evangelio? Pues traducción literalmente, pues, buenas nuevas. Sí, pero ¿qué es el Evangelio? Que Dios nos ama. O sea, no, dime qué es el Evangelio. No sabemos qué es el Evangelio. No sabemos literalmente de qué nos salvó Jesucristo. Y es por eso la importancia de conocer el corazón, la mente de Dios. Y que Él se revele a nosotros y que nos demos cuenta quiénes somos en verdad. Si alguno dice es que me ando buscando a mí mismo, te vas a encontrar, brother. Créeme lo que Dios te va a dar unos atajos increíbles en su palabra. Como me los dio a mí, y adivina qué, me llevó a sus pies. Siguiente, por favor. Dios soberano, absoluto, perfecto, paciente, fiel, trino, puro, amor, luz, eterno, el santo, el todopoderoso. Esto es un poco de lo que es Dios y de lo que tenemos que conocer de Dios. ¿Qué tanto conocemos de su amor? No puedes conocer su amor si no conoces su justicia. Y no puedes entender su justicia si no conoces su santidad. Es una secuencia. Por eso, ¿dónde vamos a empezar? Voy a hablarles del amor de Dios, sí, al final, pero debía de haberme esperado hasta mucho después. Porque tú no puedes entender el amor de Dios, vivir el amor de Dios si no has entendido la justicia de Dios. Y no puedes entender la justicia de Dios y sentir el calambre de la justicia de Dios si no sientes primero el calambre de la santidad de Dios. Es por eso que hoy vamos a tener un panorama general que aún aunque me pasara todo el año hablando de la santidad de Dios, no acabaríamos. Porque es tan grande nuestro Dios, es tan perfecto nuestro Dios. Siguiente, por favor. Primero, antes que nada, es lo que se estaba diciendo ahorita, cómo conocer el amor, la paciencia, la misericordia, la fidelidad, la bondad, que es un Padre perfecto, que Él nos perdona, tener paz. ¿Cómo lo podemos tener?
Solo hay un camino, conociendo su eternidad, su santidad, su justicia, su soberanía. Estos son los puntos que casi no se tratan. Y estos son los puntos que por lo general se enseñan. Porque esto tiene que ver de Dios, las bendiciones de Dios para nosotros. Pero esto tiene que ver con su naturaleza. Esto tiene que ver con nosotros, cómo le hemos fallado a Él. Por eso no es popular que estudiemos esto. Pero vamos a agarrarnos los cinturones y vámonos. Siguiente, por favor. Dios es eterno. Primero, antes que nada, tenemos que entender que Dios es eterno. Es decir, ¿qué significa que es eterno? Que está fuera del tiempo, que no está sujeto al tiempo. Siguiente, por favor. ¿Qué habla? Por ejemplo, el universo. El universo. Algo importante, todo lo que conocemos, todo lo que vemos está englobado en el universo, ¿no? Galaxias, estrellas, planetas, nuestro planeta Tierra, todo el universo está conformado ¿por qué? Por espacio, por energía, por materia y ¿por qué? Por tiempo. Todo esto conforma el universo, espacio, energía, materia y tiempo. Todo esto lo conforma, pero adivina qué, esto es lo que es el universo, pero Dios creó al universo. La pregunta del $1.000.000, y esta pregunta que suena ilógica muchas veces, que dicen, bueno, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Es ahí la famosa pregunta de si Dios creó el universo y Dios creó los planetas y las constelaciones, entonces ¿quién fue el que creó a Dios? Eso es una pregunta falsa, es una premisa falsa, porque Dios es la causa de todo, no es el efecto. Todo lo demás es el efecto. Si Dios tuviera una causa, no podríamos adorar a Dios como si no, Él sería un efecto nada más. Tendríamos que adorar la causa de Dios. Pero Dios es la causa de todo. Todo lo demás es el efecto. Dios creó al universo. Dios está fuera del tiempo. Dios creó el espacio, Dios creó la energía, Dios creó la materia, Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios no se puede sujetar al tiempo, puesto que Él lo creó. Él está fuera del tiempo. Y voy a poner un ejemplo tal vez muy tonto, pero es como decir, ¿sabes qué? ¿Cómo el pastelero puede estar sujeto al pastel? Pues no, el pastelero creó el pastel. O sea, no puede el pastel estar sobre o controlar al pastelero. Pues no. El pastelero creó al pastel. El pintor creó la pintura. Dios creó el tiempo. Él está fuera del tiempo. Y es decir, estando fuera del tiempo no hay un espacio de tiempo. Él no está dentro del tiempo como tú y como yo. Dios creó todo. Creó el espacio, la materia, la energía, el tiempo. Y dentro de esa creación tú y yo estamos. Y estamos sujetos al tiempo. Ocupamos un espacio. Estamos sujetos al tiempo. Somos materia, somos energía. Pero nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Pero Dios está fuera de esto. Dios simplemente fue el que creó todo eso y está fuera completamente, precisamente, del tiempo. Él está fuera de eso. Dios es eterno. Y vamos a ver algunos versículos siguientes, por favor, que hablan de la eternidad de Dios. El Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, es decir, fue el creador de todo. Si estudias Génesis capítulo 1 vas a ver que Él creó todo, las galaxias, las constelaciones, las estrellas, los animales, los mares, el sol, la luna, creó todo. Dios es el creador, no está sujeto a su creación, Él es el creador, está fuera de. Salmo 90, desde antes que nacieran los montes, que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Desde antes de que crearas la tierra, desde antes de que crearas el mundo, desde antes que crearas todo, tú eres eterno, tú eres Dios. Tú no estás sujeto al tiempo, Señor. Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿en dónde? En la eternidad, es decir, fuera del tiempo, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego.
Y omega es la última letra del alfabeto griego, es decir, es como en nuestro idioma sería como tú eres la A y la Z, es decir, el primero y el final, el último, el primero y el último, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En este versículo claramente se ve que no hay tiempo en Él, no está sujeto al tiempo, Él es eterno. Y uno de los primeros principios que debemos de entender, que Dios es todopoderoso, Dios es eterno, no está sujeto al tiempo, no está sujeto a la materia, no está sujeto a la energía, no está sujeto. Él creó todo eso, Él está fuera de, y Él lo creó. Y Él es eterno, es un principio fundamental que debemos de empezar. Siguiente, por favor. Dios es santo. ¿Qué significa santo? Apartado. No hay otro como Él. No existe otro como Él. Santo significa, y podemos sacar más atributos y su naturaleza. Dios es perfecto. Perfecto. No hay error en Él. Dios es puro. No hay mancha en Él. Dios es santo. Y vamos a tratar de entender esto más. Siguiente, por favor. Génesis capítulo 1. Dios empieza a crear todo. En Génesis capítulo 1, Dios crea las constelaciones, Dios crea los mares, Dios crea los animales, Dios crea todo completamente, Dios crea al ser humano. Dios, el santo, el todopoderoso, el eterno, el que no está sujeto al tiempo ni a la materia, el todopoderoso crea precisamente todo. Las constelaciones, las galaxias, los planetas, crea los mares, crea los animales, crea los bosques, crea al ser humano. Él nos crea y Él es santo, perfecto, puro. Siguiente, por favor. Y en Génesis capítulo 2, Romanos capítulo 1 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Es decir, todo lo que tú ves muestra claramente un diseño, muestra un diseñador perfecto, todopoderoso. Todo lo muestra, habla de su gloria, habla de su santidad, habla de su perfección. Toda la creación habla precisamente de su grandeza, de su poderío. Siguiente, por favor. Y vemos precisamente en Génesis capítulo 1 y 2 la creación del universo, la creación de los bosques, de los mares, la creación de todo. Él, siendo santo, perfecto, puro, todopoderoso, crea todo. Y ahora viene el capítulo 3. Siguiente, por favor. Capítulo 3. En el capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de cómo Dios creó al hombre y cómo Dios le dio autoridad sobre todo. Y Dios lo hizo igual a Él, es decir, en el sentido de lo hizo santo. El hombre, cuando Dios lo creó, Adán y Eva, eran perfectos, eran santos. Eran perfectos, eran santos, eran puros. No había pecado en ellos, no había maldad en ellos, no había nada de eso. Pero Dios dentro del ser humano puso algo que se llama libre albedrío, libertad de elección. Y ese libre albedrío le daba la libertad a Adán y a Eva de obedecer a Dios o alejarse de Dios. Pero en su naturaleza ellos eran puros, santos, sin mancha, perfectos. Así nos creó Dios al inicio. Ese era el plan original de Dios. ¿Qué pasó en el capítulo 3 de Génesis? La famosa escena donde viene la serpiente, Satanás, y viene y tienta a Eva y le dice: ¿sabes qué? Con que Dios dijo, y tú le crees a Dios, y empieza a sembrar en el corazón de Eva la duda de la palabra de Dios. No le creas a Dios. Lo que pasa es que Él sabe que cuando tú pruebes de este fruto, tú vas a ser igual a Dios. ¿Qué Él estaba sembrando? Ambición. ¿Qué estaba sembrando? Orgullo, soberbia. Yo voy a ser igual a Dios. ¿Y qué fue lo que empezó a ver esta Eva?
La mujer vio que el fruto del versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Primero lo vio, dijo, pues me late, ¿no? Está chabrochón. Y que tenía buen aspecto. Y que era deseable para adquirir sabiduría, es decir, codiciar. Y empezó Eva, ¿y sabes qué fue lo que hizo? Así que tomó del fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. Ambos desobedecieron a Dios. Ambos rompieron esa relación con Dios. Ambos rompieron ese pacto con Dios. Dios había dicho, yo te voy a bendecir, te voy a proveer, te voy a dar todo, te voy a cuidar, yo voy a ser tu Dios, tu Padre. Y tenía el hombre una relación perfecta con Dios. Platicaba con él, Dios se paseaba en el huerto, podían hablar con él porque eran sin mancha, eran perfectos. Pero sin embargo, Eva decidió desobedecer a Dios. Eva decidió rebelarse ante la palabra de Dios, que había dicho, no pruebes de este fruto. Eva decidió ese camino. Y aparte, Adán la siguió también. Y los dos se alejaron de Dios, rompieron esa relación con Dios. Ahora ya no eran perfectos, ahora ya no eran santos, ahora ya no eran inocentes, ahora eran culpables porque habían roto esa relación con Dios. ¿Quién fue el que rompió la relación con Dios? El hombre. El hombre. No fue Dios el que rompió la relación, fue el hombre el que rompió la relación. Y hasta el día de hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Dios sigue buscando al hombre y el hombre sigue dándose su taco, poniéndole peros a Dios. ¿Sabes qué? Que tu palabra es muy aburrida, pues no sé, ándale en caricaturas, ¿no? A ver si chance sí me la aviento. Y siempre estamos ocupados para las cosas de Dios. Y vemos aquí que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y aquí entró el pecado al mundo. Y cuando entró el pecado al mundo, adivina qué entró. Siguiente, por favor. Capítulo 3, que fue la primera vez que aparece la palabra miedo en la historia de la humanidad. ¿Por qué apareció la palabra miedo? ¿Por qué por primera vez en la historia se sintió el miedo? ¿Sabes por qué? Porque ya no había una relación con Dios. ¿Quieres quitarte el miedo? Acércate a Dios. ¿Eres una persona con muchos miedos e inseguridades? Estás lejos de Dios. Porque cuando tú estás cerca de Dios, el miedo se echa fuera. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En tanto el que teme no ha sido perfeccionado, no ha conocido del amor de Dios. Dios echa fuera el temor. Pero aquí ellos habían roto su relación con Dios. De un Dios santo, perfecto, puro, sin mancha. Ahora ellos, que Dios los había creado a su imagen y semejanza, santos, perfectos, puros y sin mancha, de repente ahora eran pecadores. Habían sido rebeldes, desobedientes, tenían la mancha de su pecado. Ya no eran inocentes, habían perdido la inocencia. Y eso fue lo que pasó. Y de repente se empezaron a echar la bolita, ¿no? ¿A quién Dios llama primero? Dios llama al hombre, Adán, ¿dónde estás? Es el primero que llama para rendir a cuentas. Como sabemos que los hombres nos va a llamar primero Dios a nosotros para decir, ¿qué hiciste con la familia que te di? Y Dios llama a Adán y Adán empieza a echar la culpa, pues le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a la mujer. Pues la mujer que tú me diste, o sea, yo no te la pedí, me sacaste una costilla y me diste una chamaca. O sea, no. ¿Sabes qué? La mujer fue la que me hizo pecar. Y aparte esa mujer, tú me la diste. O sea, pobrecito de Adán, ¿no? Pobrecito, mártir. ¿Y la mujer qué fue lo que hizo? Pues la serpiente. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad de decir, Señor, sí fui yo? Y aquí vemos en Adán y en Eva la naturaleza de todos nosotros. Que la autoconfrontación no nos gusta. Nos gusta decir es que los problemas son por ella o son por él. Y aquí vemos claramente cómo se desarrolla en el capítulo 3, cómo el hombre se aparta de Dios, de un Dios perfecto, de un Dios santo, sin mancha, que no tolera el pecado.
Un Dios que no tolera el pecado. Y después, aquí en Génesis capítulo 3, Dios le dice al hombre y a la mujer claramente lo que va a venir. No, a la mujer, ¿sabes qué? Multiplicaré tus dolores en tu parto. Órale. Ahí está. Varias mujeres han de decir, ay, Evita, déjame que te vea. Y darás a luz a tus hijos con dolor, tómala. Y desearás a tu marido y él te dominará. Ándale. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y no se vayan por ahí machines, ¿sabes? Te digo, dice Dios en su Biblia que no te haga caso. No está diciendo eso. Y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, ubícate mi querido Adán. Dios soy yo, polvo eres y al polvo volverás. Ubícate, Adán, quién eres. Antes estabas en la presencia y tenías un lugar privilegiado en la comunión y en la relación con Dios. Te apartas de Dios y ubícate quién eres. Siguiente, por favor. Y el capítulo 4, adivina qué pasa de Génesis. Por primera vez viene un asesinato. Caín mata a Abel. Se aparta el hombre de Dios. Ya no es inocente. Ahora, ¿qué es lo que viene para la humanidad? ¿Sabes qué? Asesinatos, miedos, envidias, codicias, celos, coraje, pleitos, ira, contienda, disensiones, herejías, todo eso y más. A partir de que el hombre rechazó la autoridad, desobedeció a Dios, se apartó de Dios. Y desde entonces hasta la fecha no somos inocentes. ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para ser destituidos de la presencia de Dios? Uno. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Satanás para ser destituido junto con la tercera parte de los ángeles? ¿Cuántos pecados tú y yo tenemos que cometer para ser destituidos de una comunión y una presencia con Dios? Dios es santo. Él no solapa el pecado. Él no solapa el pecado. Siguiente, por favor. Romanos 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo vamos a explicar después. Santiago capítulo 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Entre nosotros hay algún juez, ¿no? ¿Algún abogado? Hay varios abogados, ¿verdad? ¿Cuántos delitos tengo que cometer para ir a la cárcel? En la ley del hombre, mi querido Marco, ¿verdad? En la ley del hombre lo entendemos muy bien. ¿Cuántos delitos tengo que cometer para ir a la cárcel? ¿Cuántos delitos tengo que cometer para ir eternamente a la condenación? Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Siguiente, por favor. Dios es santo y no tolera el pecado. Vamos a leer algunos pasajes de Levítico fuertes. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Fuego extraño que él nunca les mandó. Es decir, ellos hicieron su voluntad y a su manera, y Dios no lo había mandado así. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo a Moisés y a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, el papá de estos dos chamacos, se quedó callado. ¿Sabes qué? Si alguien viene en mi presencia, tiene que ser santo, porque yo soy santo.
y si vienen a su manera, van a ser fulminados por mi santidad. Siguiente, Levítico 16. Y habló Jehová, uno antes, por favor. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Es decir, no en todo tiempo puede entrar en mi presencia. Solo va a entrar en mi presencia el día que yo le diga. Y Dios estipuló que una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El lugar santo era la parte de afuera, pero el lugar santísimo era donde estaba el Espíritu Santo ahí, donde estaba la presencia misma de Dios en el templo. En el templo era un atrio, había patio, pero había una zona especial que era donde estaba el Espíritu Santo, donde estaba la presencia de Dios y era el lugar santísimo. Y nadie podía entrar en ese lugar, solo una persona, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y tenía que hacer rituales de purificación sumamente estrictos, porque si entraba la presencia del Dios Santo y no había cumplido con las ordenanzas de Dios, caía fulminado inmediatamente. Y ahora la bronca, ¿quién pasa por él? Órale, Marco, échate. No, a mí no me toca, le toca a Luis. No, espérate. Dile a Juan Carlos que a ver si él está más grandote y lo puede jalar. No, ¿quién se mete a sacar al sumo sacerdote? Por eso se metían con unas cuerdas y con campanitas. Y afuera lo estaban esperando. Y ya si sonaba el costalazo, pues el sumo sacerdote no se preparó bien para estar en la presencia de Dios. Pues desde afuera lo sacaban al bultito. Pero si se oían las campanitas era de que mira, todavía está con vida. Porque Dios es santo. Porque Dios es puro. Porque Dios es perfecto. Hay una noticia terrible. Dios es bueno. Y dices, ¿cómo puede ser una noticia terrible? Es así porque tú y yo no lo somos. Dios es santo. Y no puede el pecado estar en la presencia de Dios. Porque el pecado es fulminado por la santidad de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Siguiente, por favor. Fíjate nada más, voy a ir más rápido. El día del Señor. ¿Sabes qué? Dios había estipulado precisamente en Números capítulo 15, hay un caso de una persona que no guardó el Shabbat. Dios había ordenado que había un día que era para el Señor, exclusivo para el Señor. Este día es para mí. Y no van a hacer nada ese día, van a descansar, van a reposar de todos sus trabajos, no van a trabajar. Pero ese día es para mí. ¿Y adivina qué? Se puso a trabajar, dijo, no, pues sí, está chido el día del reposo y todo, pero yo tengo que trabajar. Pues adivina qué le pasó al angelito. Versículo 35, Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Dios es santo y Dios estipuló un día para él. Es mi día. Pero no te importa mi día, no te importo yo, no te importan mis mandamientos. ¿Sabes qué? Que muera. Ahora nos vamos acá a otro. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, un dios falso, de seguro morirá y el pueblo de la tierra lo apedreará. Es decir, ¿a quién estás ofreciendo a tus hijos? El día de hoy no, tal vez a Moloc, pero ¿a quién le estás ofreciendo a tus hijos? ¿En dónde estás descansando a tus hijos? ¿Dónde estás poniendo a tus hijos? Levítico 20. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, sean apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué te parece la santería? ¿Qué te parece el tarot? La lectura del café, la lectura de las cartas. Brother, yo te leo mejor las de Pablo, son más chidas. Y si quieres invocar espíritus, vamos a invocar el espíritu de Yahvé, de Jehová, del Señor. Pero todos aquellos que anden en estos rollos, ¿sabes qué? Tienen que morir apedreados, dice el Señor. Siguiente. Levítico en lo sexual. Vamos a venir para acá. Está muy altote.
Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, es decir, un bisexual, comete acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete acto depravado, tanto él como ellas morirán quemados para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Y si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos y ellos serán responsables de su muerte. Deuteronomio 17. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios haya traspasado su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, es decir, incluye los 4 elementos, ¿ok? Así es que tengan cuidado. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Siguiente, por favor. Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti un profeta, o para irme un poco más rápido, estos 2 pasajes hablan de aquellos que te alejan de Dios, aquellos que te hacen alejarte de Dios, o que no creas en Él, o que vayas en pos de otras divinidades, o que vayas en pos de, no, es que no necesitas a Dios para tener paz, mira, vamos a hacer o vamos a buscar otros medios. ¿Sabes cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es que tú puedes tener paz, tú puedes tener gozo, tú puedes tener prosperidad, pero no necesitas a Cristo. El espíritu del anticristo es, no necesitas a Cristo para tener esto que tú necesitas, no lo necesitas. Eso es Satanás trabajando, con 1000 máscaras de filosofías, de religiones, de doctrinas, pero lo que quiere es alejarte del único camino para llegar a Dios. El único. Y estamos viendo en estos pasajes la santidad de Dios, cómo Dios trata con el pecado. Siguiente, por favor. Deuteronomio 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz o rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y madre y lo sacarán de entre los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y ¿qué? Temerá. Deuteronomio 22. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Está hablando de cuando ya están comprometidos. ¿Se acuerdan del caso de María y de José? Y que estaba embarazada María. ¿Se acuerdan? Y que José, cuando se entera que estaba embarazada María, dijo, no, te van a apedrear y te van a matar. Y yo no quiero eso, por lo tanto te voy a dar carta de divorcio, José, para protegerla y que no la mataran. Pues esta es la ley. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel.
Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Y la joven, porque la joven no dio voces en la ciudad, es decir, para pedir auxilio. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Siguiente, por favor. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, porque dices, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso está durísimo. ¿Y cuántos han escuchado precisamente que dicen, ¿sabes qué? Es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son muy diferentes. Eso es falso. Dios no cambia, Dios es el único, el perfecto. Él no cambia. Hoy y siempre es el mismo. Entonces, ¿por qué vemos mucha diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver? Número uno, quiero que entiendas algo. Dios no cambia, es el mismo. El mismo Dios que mandó que apedrearan y que mataran a todos estos ejemplos que puse, y que son nada más un poquito de tantos ejemplos donde Dios manda santidad a su pueblo, y el que no camine por la derecha, que muera, que son muchos casos, es el mismo Dios que el día de hoy te observa a ti, me observa a mí. Es el mismo Dios. Es su misma mente, su mismo corazón. En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Y el día de hoy todo el mundo dice, no, es que eso era antes, pero ahora vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Dices, Jesucristo mismo dice, ¿sabes qué? Yo no he venido a abrogar la ley. ¿Sabes a qué vino? Para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Jesucristo vino a cumplir una ley que tú y yo no podemos cumplir, no hemos podido cumplir. Que fallamos. Todos fallamos. Pero Jesucristo, Él no falla. Y Él vino a cumplir esa ley que yo no podía cumplir. Y es el único que cuando me pongo detrás de Cristo, Cristo recibe el castigo de toda la ley que iba sobre mí. Pero si yo hago a un lado a Cristo y quiero yo por mi propio camino, todo el peso de la ley de Dios y la santidad de Dios y la justicia de Dios va a venir y me va a destruir. Jesucristo a eso vino, a venir a entregar su vida por nosotros. Precisamente, me caen gordos los predicadores que siempre gritan, y estoy gritando. Pero es que es apasionante. Y el número 52. ¿Sabes algo? Jesucristo no vino a abrogar la ley, a romper la ley, a decir ya la ley ya no aplica. No, Él vino a cumplir esa ley. Y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 5, fíjate lo que dice también. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo no he adulterado. Jesucristo vino a explicarnos la ley a otro nivel. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o a algún hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo el cuerpo sea echado, ¿en dónde? Ay, Jesús, te equivocaste porque el infierno es aquí en la tierra. Pues no, si hay un lugar preparado para la ira de Dios. Tu cuerpo será echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Siguiente, por favor. Jesucristo es el que está hablando. Primera de Corintios capítulo 6. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ni los fornicarios, es decir, todos aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, ni los idólatras, todos los que ponen algo, lo que sea, antes que Dios en sus vidas. Puede ser idolatría a tu trabajo, al dinero, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu éxito, a ti mismo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, para el tema que para muchos es debate, para Dios no es debate. Dios dice no. Ni los que se echan con varones, hablando de la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta o rechazare al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Siguiente, por favor. Y en Juan 8, quiero ir a la conclusión. Este es un precioso ejemplo de lo que tú y yo el día de hoy vivimos. Encuentran a una mujer en adulterio, en el acto mismo del adulterio. Ya leímos en la ley. ¿Qué dice la ley? Tiene que morir apedreada, ¿cierto? Entonces en Juan 8 llevan a esta mujer que estaba en adulterio, la llevan, y el pueblo mismo ya con piedras y todo la llevan ¿ante quién? Ante Jesucristo. Y la ponen en medio. Y dice la ley, Jesús, que ella tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y lo decían para tentarle. Y Jesucristo, como es nuestro precioso Salvador, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes quién estaba libre de pecado? Jesús. Jesús. Y no la apedreó. No la apedreó. Todos los demás reconocieron su pecado y tiraron la piedra y se fueron. Reconocieron que también eran pecadores, pero qué burros. Porque en vez de quedarse con Jesús y recibir el perdón y una nueva vida, tiraron la piedra y le dijeron: pues te salvaste por esta vez, ¿no? Casi, casi. Y se fueron con su mismo pecado. Pero Jesús, que no vino a romper la ley, ni a quitar la ley, vino a cumplir la ley. Él estaba siendo su abogado. Y él estaba diciendo: la ley, la santidad de mi Padre te condena. La santidad y la justicia de Dios nos condena, amigos, preciosa familia. A todos. Todos estamos en la misma canasta. Delante de Dios nos puede ver a todos y puede ver adulterio, fornicación, mentiras, fraudes, homosexualismo, iras, pleitos, contiendas, disensiones. Puede haber pornografía, puede haber un chorro de cosas si mira a cada uno de nosotros. Pero la gran diferencia es que, como esta mujer adúltera se quedó con Jesús, y ahí tirada en el piso, ella sabía que era culpable, ella sabía que debía de morir. Pero Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie. Vete en paz, ni yo te condeno. Y él sí era santo, él sí era sin culpa, y dijo: ni yo te condeno, ve. Pero ¿qué fue lo que le dijo después? No peques más. No peques más, no regreses al mismo lodo. Camina con el Señor. Siguiente, Jesucristo es la gran diferencia en el Nuevo Testamento. Porque ahora Él, la misma justicia de Dios y la misma santidad de Dios que nos aplasta, Jesucristo la recibe en sí mismo en esa cruz. En esa cruz está recibiendo el castigo de todo mi pecado. Todo mi pecado.
todo lo que he hecho, todo lo que hice y aún todo lo que haré, todo lo recibió en sí mismo en esa cruz y me salvó. ¿Ahora entiendes de qué me salvó? De la ira de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Esa santidad que yo por ser pecador me mata. Esa justicia que por ser Dios justo, Él tiene que castigar el pecado. No puede solapar el pecado. No existe un juez que sea justo que no aplique la ley. No existe un juez que sea realmente justo y perfecto que no castigue lo que está mal. Y si Dios fuera justo conmigo, me destruiría. Me destruiría. Si Dios fuera justo conmigo, me destruiría. Porque yo, amigos, familia preciosa, soy un pecador. He sido y he hecho cosas espantosas ante los ojos de Dios. Pero Dios en su gran misericordia envió a su Hijo para cambiar mi vida, para transformar mi vida, para darme libertad que yo no tenía, para darme una nueva vida. Cristo cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Un corazón lleno de rencor, de envidias, de coraje, de miedo, de frustración, de soberbia. Herido tras herida tras herida. E inmerso en una esclavitud, de una adicción. Ahí Jesús fue por mí y me sacó. Y la ley me condena. La ley me juzga, porque la ley de Dios no es mala, la ley de Dios es buena, porque la ley de Dios muestra la santidad de Dios, pero también muestra que yo estoy muy lejos de ser santo, muy lejos de estar en su presencia, muy lejos, estoy destituido de la presencia de Dios, porque yo sé lo que soy, estoy lejos. Y yo veía a un Dios inalcanzable por mi pecado, por mi rebeldía, por mis adicciones. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, envió a su Hijo. Envió a su Hijo para perdonarme, para salvarme, para sacarme del lodo y para darme una nueva vida y darme una familia que no me merezco, y darme oídos esta mañana que no me merezco. ¿Quién soy yo para que ustedes pongan atención a lo que estoy diciendo? ¿Quién soy yo para que me haya dado una esposa que le ama? ¿Quién soy yo para que me haya dado unos hijos preciosos? ¿Entiendes? ¿Comprendes? Yo no puedo hacer que tu naturaleza cambie, pero Dios sí. Yo no soy la solución a tus broncas, pero Dios sí. Y Él transformó mi vida, me rescató y sigue rescatando a todo aquel que reconoce su pecado delante de Él. Y no que trae su máscara de santidad o de no, yo estoy bien. No, ¿sabes qué? Arráncate esa cochina máscara y reconoce tu pecado delante de Dios. Y sí, Señor, yo soy eso. Sí, Señor, yo me merezco eso. Pero tú, que eres rico en misericordia, tú me puedes perdonar y dar una nueva vida. Y yo creo que tu Hijo Jesús murió en esa cruz para cargar todo mi pecado y darme una vida eterna, una vida nueva. Y si este fuera mi último mensaje de toda mi vida, y si Dios saliendo de aquí me diera un infarto y muero, yo lo único que quiero es que ustedes sepan que mi Dios es real, es el Todopoderoso, que restaura vidas, que rescata del hoyo y que nos da cosas que no nos merecemos. No nos da cosas que no nos merecemos. Nos corona de favores y misericordias porque Él es bueno, porque Él es bueno. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que somos, Él es bueno. Él, en su justicia, en su santidad, debería de consumir a todo el ser humano, que le da sus migajas de todo, de su tiempo, de todo, creyéndose Él que es Juan Camaney, cuando Él es el Dios todopoderoso, sublime, majestuoso. Él es Dios contigo y sin ti. Él es Dios conmigo
y sin mí. Y Él tiene millones de iglesias en este momento predicando su santo nombre, exaltando su nombre. No nos necesita como iglesia, no nos necesita, pero en su gran misericordia nos tiene reunidos. En su gran misericordia habla a través de su palabra. En su gran misericordia nos da una nueva vida y nos da esperanza. Es su gran misericordia. ¿Qué nos merecemos? Pero Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Ha sido infiel, Él permanece fiel. Le has sido infiel a Dios, Dios te ama y Él te es fiel. Él sigue siendo fiel, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Él es fiel, tú y yo no, pero Él es fiel. Grábatelo. Él es santo, Él es justo y tenía que castigar el pecado, pero en vez de castigarlo en mí, envió a su Hijo para que en su Hijo Jesucristo cargara todo su justicia y su santidad. Y Jesucristo se puso en medio de ti y de mí y de la justicia y santidad de Dios, y recibió el castigo de todos nosotros. Hay un amor más grande que ese. Hay un amor más grande que ese. No le vas a rendir tu vida a aquel que dio su vida por ti. Mi oración es que cada uno de ustedes pueda vivir esto, pueda vivirlo y decir: antes te había escuchado, ahora te veo, ahora te siento, ahora tú eres mi Dios y yo soy tu siervo, tu hijo. Y todo lo postro ante tus pies, oh Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, sublime, majestuoso, misericordioso, santo, justo, perfecto, grande en majestad. Y has visto tan bajo que me has visto a mí, y has extendido tu mano y me has llamado tu hijo, y me has vestido con ropas reales, y ahora puedo llamarte papá. Me has adoptado como tu precioso hijo. Gracias, Dios, por esta fidelidad hacia nosotros. Gracias por cada familia aquí, Señor. Espíritu Santo, toca nuestros corazones y exalta al Cordero en esa cruz, y exalta al Padre en su santidad, en su majestuosidad, y que podamos disfrutar una vida tomados de su mano, agradable a Él. Y perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Y gracias por tu fidelidad, aún en nuestra infidelidad. Amén. Amén. Me supercolgué, perdónenme, chicos. Nos van a correr ahorita de Cinépolis. Que Dios me los bendiga. Quisiera darles un abrazo fuerte, fuerte a cada uno de ustedes. Pero entre ustedes dense un abrazo, no se vayan sin darse un abrazo. Que Dios me los bendiga. Que la gracia de Dios los acompañe y su misericordia crezca cada día más en ustedes. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana.